de INSPER. Asimismo, nos acompaña Oscar Courtney, como acabo de mencionar, quien es gerente del proyecto y consultor en IQVIA, con amplia experiencia en los temas de acceso y políticas de precios y cuenta con una licenciatura en comercio de la Universidad de Nueva Gales de Australia. Una vez hayamos escuchado la presentación y los resultados del estudio, vamos a tener un espacio en donde analizaremos los resultados y reflexionaremos acerca de las posibles causas y potenciales planes de acción que podemos tener para mejorar los tiempos de acceso en la región. Para esta parte nos acompañará Francisca Rodríguez, quien es la co-líder del Grupo de Valor y Acceso a la Innovación de FIFARMA y gerente de acceso a la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile. Francisca estará conversando con dos invitados muy especiales que nos darán diferentes perspectivas muy necesarias en este punto. Por un lado estará Diego Guarín, director de Acceso para Latinoamérica de MSD y presidente del capítulo de IS por Latinoamérica, y Aline Silva, profesora y gerente de investigación de la Universidad de Columbia Británica y de la Universidad de Brasilia. Como les digo, perspectivas distintas, complementarias y muy importantes. Muchas gracias a todos por estarse conectando en el día de hoy. Gracias a los panelistas, a los presentadores y por supuesto a todos los que estarán interesados en conocer este estudio y hacer las preguntas cuando llegue el momento. Le doy la palabra en este momento a André y a Oscar para que presenten el estudio. Hola, muy buen día a todos. En un momentito prendo mi cámara, pero es un gusto presentar este estudio y en un momento también vamos a presentar las diapositivas. Este estudio, como muchos saben, esta es la segunda entrega y tiene una metodología que involucra varios actores de varios diferentes tipos de organizaciones en el sistema de salud para poder captar con mayor precisión y mayor detalle local que detalle local acerca de las condiciones de acceso y precios en la región. Entonces, en lo que están presentando los slides, les explico brevemente de qué se trata. Este estudio se compone por tres fases. La inicial es definir las moléculas. Es importante notar que estamos tomando moléculas de oncología y de enfermedades huérfanas, como está definido por la EMA de Europa o FDA. Estamos tomando moléculas que están aprobadas entre el año 2014 y el 2021. 8 años de aprobaciones y estamos observando las tendencias de aprobación y de reembolso y acceso en Latinoamérica de esas mismas moléculas para ver cuáles están aprobadas y cuáles están con un grado de acceso en los países latinoamericanos. Hay 8 países latinoamericanos en el estudio. Tenemos Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Perú y en estos 8 países lo que lo que se hace como parte de la fase 1 es definir cuál es el estatus o cuál es la definición de disponibilidad o acceso local. Estas definiciones regionales se ligan con una definición regional para poder comparar el estatus de acceso en todos estos países. Un Oscar, reto. perdón la Sí. interrupción. Voy a pedir que tanto tú como André puedan poner la cámara. No sé si no se han dado cuenta, no los estamos viendo. Y bueno, creo que ahí está llegando ya la presentación, que creo que era importante que los invitados la pudieran ver. Gracias, gracias, Oscar. Perfecto, no, gracias. Y aquí entonces están las diapositivas. Si me pueden ayudar a ir a la 6, al número 6. Entonces, nos apoyamos en las asociaciones locales para poder hacer estas definiciones de la manera más precisa y adecuada al país posible. Y entonces se ligan con una definición regional y esa definición regional es la que vamos a enfocar el día de hoy. Se compone por 5 o 6 diferentes estados de acceso de moléculas que son not available, que significa que no tiene ni aprobación de registro sanitario ni reembolso.
Tenemos un segundo aprobado, pero no disponible. Quiere decir, está aprobado por el registro sanitario, pero no está reembolsado ni a un nivel nacional ni subnacional, ni en el mercado privado. Los otros tres eh, son más intuitivos. Tenemos solo disponible en el mercado privado, only privately available, y describe una molécula que está disponible en los canales privados. Este estado en particular, hay diferencias importantes de los cuales André nos va a platicar en un momento por los diferentes países. Tenemos estatus de disponibilidad limitado, que significa que está cubierto en algunos planes, ya que sea subnacional o un formulario nacional, pero no con una cobertura amplia. Y el último es disponibilidad completo, full availability, que significa que está al acceso de la mayoría de la población en un país. Siguiente diapositiva. La segunda fase se trata de analizar los datos a través de los equipos locales de IQVIA y fabricantes o laboratorios locales, quienes proporcionan los datos y están compilados, validados con la data pública que se tiene y la data de IQVIA, y usamos esta data para poder asignar un estatus de disponibilidad en la región. Como pueden ver aquí, no voy a ir a detalle, tenemos las definiciones locales de cada país en el estudio, y me faltó mencionar Ecuador al inicio, pero también está Ecuador, y tenemos estatus disponibilidad completo, limitado, privado, y aquí las fuentes de data que son diferentes en cada país. Entonces, si tienen más dudas acerca de esas definiciones, hay más información en el apéndice, en el reporte que estamos circulando, con el detalle completo de cada uno de estos. Y también cabe mencionar que hay unos caveats importantes en cada uno de estos países, lo cual puede hacer que se ha hecho el mejor esfuerzo para poder comparar, pero sigue siendo un reto comparar por la misma fragmentación en el sistema. De lo mismo, André nos va a comentar en un momento. Y la última etapa consiste en desarrollar el reporte, analizar los datos y apoyarnos en, otra vez, los equipos locales de las asociaciones, tanto como IQVIA, para entender cuáles son esos factores importantes detrás de estas condiciones de acceso que estamos observando en el estudio. Y con eso voy a dar la palabra a mi colega André. Bueno, súper, Oscar, gracias. Entonces, me voy a cambiar para inglés, pero después se siente confortable, lo hacen preguntas tanto en portugués, inglés o español. Bueno, adentrando ahí, después de Oscar hacer estas definiciones, then we start to get the actual results. Empezamos a recibir los resultados reales del estudio. Esto es un estudio de más o menos un año y luego es una gran colaboración entre IQVIA, Pharma y todas las asociaciones y benefactores. Y sí, va a haber como 5 temas que realmente tienen una influencia sobre la disponibilidad. Y cuando yo hablo de disponibilidad, lo que realmente quiere decir reembolso o acceso a las medicinas. Entonces, como lo dijo Oscar, tenemos que separar qué es la autorización todopoderosa de qué es exactamente el reembolso. Y esta es la razón por la cual dividimos esto en 3 categorías. Entonces va a ser solo privado y después vamos a ver esto. Y la disponibilidad va a ser algo muy importante, la disponibilidad total o amplia, si se quiere, o acceso amplio. ¿Qué es lo que significa esto en cada mercado con las diferentes perspectivas de cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a estar esto influenciado para el mercado específico? Pero cuando miramos al pasado, y recuerden que cuando hablo de la disponibilidad, este estudio solamente considera las enfermedades huérfanas y oncológicas, porque especialmente porque estas moléculas generalmente tienden a ser medicinas de alto costo y realmente va a ser un reto en términos de ATA para poder ser
validadas en los mercados, pero lo primero que va a estar influenciando la disponibilidad de estas moléculas son las asociaciones comerciales. Especialmente en este momento vemos que la innovación se fragmenta a lo largo de todos los países del mundo. Entonces, cuando buscamos las enfermedades raras, huérfanas y las oncológicas, muchos de esto ha sido desarrolladas por lo que nosotros llamamos en IQVIA biofarmacéuticas emergentes. Esto quiere decir que estas compañías tienen que encontrar un asociado dentro de Latinoamérica, que no necesariamente estas pequeñas compañías van a tener este tipo de negociaciones rápidamente. Eso es diferente de cuando estamos mirando una fabricante que tiene como una presencia establecida dentro de la región, como las farmacéuticas grandes. Es muchísimo más rápido traer a la molécula de lo global a lo local. Entonces, esa es una de las cosas que y tiene un impacto sobre esto. Entonces, hace que la disponibilidad se vea levemente mayor en comparación con el tema general. Lo segundo, especialmente para la oncología, va a haber diferentes indicativos para estas moléculas. Lo que nosotros definimos aquí es la primera indicación que ha sido aprobada como un comparativo para calcular especialmente el tiempo entre el lanzamiento de la FDA, la aprobación local y el reembolso local. Ha habido cierta flexibilidad para cambiar ese indicativo dentro del mercado, pero la mayor parte de las veces es generalmente el primer indicio. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, especialmente en oncología y las enfermedades huérfanas, que tenemos más de un indicador, pero generalmente el primero va a ser el que se va a utilizar como referencia para realizar los cálculos. Lo otro es el rol del mercado privado. Como dijo Oscar, Brasil y Chile tienen un mercado privado mucho más estructurado. Recuerden que cuando hablamos de prepagadas en Argentina o en otros mercados, esto tiende a ser como un plan privado premium. Entonces, la parte más rica de la población va a tener acceso a servicios adicionales, no necesariamente cubrimiento adicional. Pero lo que vemos en Brasil y en Chile es que el sistema mismo, especialmente en Brasil, en donde tiene su propio sistema de evaluación HTH como el rol de ANS y como el fenómeno de ANS, pero también en Chile tenemos un sistema independiente. En Brasil tenemos más o menos 23 o 24 millones de personas que están cubiertas y es más o menos como el 3 o el 4% de la población va a ser 50 millones de personas, que es mucho más grande que que España. Pero lo que estamos viendo es que también sistemas como el de México están desarrollando el mercado privado. En el pasado era más o menos un 5 o 6% y en este momento en México hemos visto que el sistema privado pasó de las aseguradoras de salud. Está tomando mayor relevancia cuando se compara con el sistema público. No estamos diciendo que el mercado privado va a dominar y que no es mejor no tener un sistema público, pero definitivamente sí vamos a ver un rol mucho más grande del mercado privado a lo largo de la mayoría de nuestros países. Lo importante es que Latinoamérica, a diferencia de Europa, en donde cuando usted lanza una molécula, casi inmediatamente va a tener como autorización del mercado y la evaluación de HSNA. Eso es lo que se llama el acceso a como la autorización para el acceso. Entonces, aún dentro del mercado privado vamos a tener algunas reglas de excepción en Latinoamérica, como ya sabemos, pero generalmente se empieza a obtener el acceso a lo que nosotros llamamos los sistemas subnacionales, como los estados, o se tiende a descentralizar en México, como SEDEMA, SENAT y ENEX, o aún en Perú tenemos sistemas más pequeños. En Brasil están los estados
que es como el tema subnacional. Todos estos más o menos son como públicos, pero son subsistemas. Y luego lo que nosotros llamamos la disponibilidad limitada. Y a lo largo del tiempo empiezan a darle acceso a privado, al público subnacional y después aún en Argentina también, con las obras sociales. Y con esto, después de dar acceso a través de todas estas rutas, aun cuando tenemos acceso total el acceso nacional amplio tiende a ser mayor en Brasil, que es como darle acceso en México a través de, o en Colombia cuando entramos a EPS. Y finalmente lo que es importante saber acá es el impacto que tuvo el COVID, el impacto del COVID, que realmente tuvo una influencia sobre la actividad de HTA, que a lo largo del 2021 y levemente sobre el 2022 vimos como una privatización del cuidado primario en las vacunas y acceso al COVID en todos los sistemas, y esto tuvo una influencia, vio influenciado en la cantidad de moléculas que ya estaban aprobadas y que también habían sido evaluadas en términos de HTA por el sistema de salud, porque estamos viendo a la cohorte que empezó en 2014 y llegó hasta 2021. Vamos a ver vamos a seguir viendo este impacto durante unos varios años. Hacia el futuro, hacia adelante, estamos buscando una cohorte ampliada, combinada, quisiera decir yo, porque inicialmente en el 2022 empezamos a evaluar desde el 2014 al 2021 y luego empezamos a evaluar a 2015 a 2021, pero lo que nos dimos cuenta en este estudio es que si tomo las moléculas del 2014 y paso a las 2021, esas moléculas iban a estar aprobadas en el 2014 y en el 2021 en EMA o FDA. Esto es muy importante porque nos dimos cuenta que a diferencia de los estudios europeos que solamente tienen como 5 años, en Latinoamérica nosotros no solamente tomamos los 5 años, sino que esto va a disminuir el grado de disponibilidad en un nivel que no representa la región real. Entonces, para este estudio realmente nosotros expandimos el análisis, seguimos buscando, mirando 2014, pero también llegamos hasta 2021. Entonces, más o menos como un lapso de 7 años. Esto es la cifra importante, que en nuestra cohorte empezamos con 228 moléculas, que son todas las moléculas que tienen aprobación del EMA o de FDA entre 2014 y 2021. Para esas 228 moléculas, solamente 130 tienen por lo menos una aprobación en uno de los mercados de Latinoamérica. Es más o menos como la mitad de esto. Cuando comparamos esto con Europa, es como cifras similares. Por lo menos en términos de la disponibilidad. Luego vamos a ver que tenemos estos dos conceptos de disponibilidad extendida regional y regional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando miramos la disponibilidad regional, vamos a hablar de esto. Estamos hablando de disponibilidad total o limitada. Esto quiere decir acceso total, amplio nacionalmente o algún tipo de acceso al público subnacional. Y cuando hablamos acerca de la disponibilidad extendida, estamos integrándola a el mercado privado, especialmente porque tenemos que hacer esto para Brasil y Chile específicamente. Entonces, para las 130 moléculas que han sido aprobadas en por lo menos un mercado de Latinoamérica, vimos que 108 de estas tienen disponibilidad privada limitada o total en al menos uno de estos mercados y 86 de estas moléculas tienen por lo menos disponibilidad total o limitada. Vemos que estas no se suman entre sí porque estamos viendo 80 mercados para 80 mercados latinoamericanos, entonces va a depender de que la una se sobrepone a la otra a través de los diferentes mercados, pero es interesante ver que
Una buena parte de esto, de estas 228 moléculas a 130 moléculas, es lo que yo ya les dije. Se demora un tiempo para lograr la población de las moléculas. Vamos a ver las líneas de tiempo en un minuto, pero también va a haber una influencia por los efectos de movilidad, que probablemente no van a tener presencia comercial aquí, que van a influenciar cuánto tiempo se demora que consigan la asociación, las empresas, estoy hablando de las farmacéuticas. Y esta es la proporción de las moléculas que todavía no están disponibles en Latinoamérica porque no existen esas asociaciones. Entonces, cuando miramos las cifras mismas, como ya les dije, para las 130 a las 108, ¿cómo son diferentes a través de los mercados? Entonces, ¿cómo hicimos esta gráfica? En verde tenemos lo que nosotros llamamos disponibilidad total, en amarillo las limitadas, subnacional, y gris vamos a ver solamente las privadas. Y el rombo rojo quiere decir la cantidad de moléculas que han sido probadas localmente. ¿Cuál es la diferencia entre el rombo rojo y las barras? Estas son las moléculas que ya están aprobadas, pero no están disponibles. Generalmente son a través de rutas excepcionales. Entonces, si vamos a Brasil, estas 104 moléculas de estas están aprobadas, pero solamente 63 de esas 104 tienen el formulario NSA, acceso nacional o regional. Pero lo que es interesante ver es que si miramos en Colombia hay 69 moléculas con aprobación y la mayoría de ellas tienen algún tipo de acceso. Esto se debe a que en Colombia tenemos MIPRES o cualquier nombre que quieran llamarlo, en donde tenemos por lo menos acceso inicial con ciertas limitaciones. Por ejemplo, la mayoría de las veces cuando una molécula no está incluida en la EPS o PBC, que es la verde, se va a ver restringida al al régimen contributivo. Pero cuando vemos el punto difícil acá, que es buscar lo importante que es el sistema privado para Brasil, se demora lo que se demora una molécula en llegar del privado al público es parecido a lo que se ve en Chile. Una buena proporción de las moléculas, vemos aquí cuando comparamos Chile con otros más pequeños, estoy hablando de la población cuando digo más pequeño. En países en la región vemos una cantidad mayor de moléculas aprobadas en Chile, porque definitivamente tenemos acceso a través del sistema privado, que cuando veamos a Ecuador, Costa Rica y Perú, el acceso privado es mucho menor porque tienden a ser prepagadas, que tienen un acceso premium. Y después vimos a Argentina y México. Argentina es un punto muy importante porque la información en Argentina en términos de si la molécula ha sido aprobada o no y reembolsada o no es difícil. Y aquí quiero hablar de las asociaciones locales más o menos y que tienen que darnos apoyo, que tuvieron que apoyarnos con esta información. Argentina, por razones históricas, tiene el formulario por o surge que no necesariamente se incluye en esta forma y ahora están cambiando la forma de hacer el reembolso de una molécula a otra, como en los paquetes. Y esto es algo que vamos a ver en Brasil también. En la oncología en Brasil hay una nueva revelación que con suerte va a cambiar esto en Brasil, pero el reembolso a través de los grupos restringe ese acceso porque le dejan al proveedor decidir si van a reembolsar o no, sin importar cuál haya sido la decisión. Y la molécula va a estar, lo que llamamos nosotros como pegada al grupo, cuando hablamos de este grupo, estamos hablando como de el paquete, está como el montón de moléculas. Entonces vemos que surge en Argentina, está cambiando de una molécula a la otra para ponerla en paquetes y cómo esto se refleja en el acceso privado, especialmente que la molécula, se demora mucho tiempo que la molécula llegue a surge o que se obtenga una inversión más amplia a través de obras sociales y empalme. Entonces es interesante ver que
De las 108 moléculas que tienen aprobación regulatoria y en Brasil tiene 104 de estas, no necesariamente hay acceso. Y cuando hablamos del acceso, estamos hablando de 60 y algo y 70. Es como la primera ola, si se quiere, de este acceso. Y la segunda ola sería Ecuador, Costa Rica y Perú. Cambia mucho a través de los mercados. Que eso quiere decir que en Latinoamérica una talla para todos, pues no, eso depende de cada sistema porque cada sistema tiene sus propias características y especificidades. Y definitivamente, cuando vemos los resultados regionales, tenemos que tener en consideración que los diferentes sabores de esa disponibilidad a través de los diferentes mercados va a ser diferente. Entonces, ahora pasando a una perspectiva relativa, estamos buscando cuánto se reversa la disponibilidad, cuánto representa. Es como ya les dije, Colombia debido al sistema MIPRE y el sistema subsidiado contributivo. Tenemos 90 y algo, 94, 95% de moléculas que tiene aprobación local. ¿Qué significan estas cifras? De esas moléculas que tienen la autorización del mercado dentro del país, ¿cuántas de estas están disponibles? El mayor es Colombia, pero nuevamente hay que hacer una salvedad. Con todas las moléculas, el 43%, 6% no están totalmente disponibles. Quiere decir que no están subsidiadas. Es interesante darse cuenta que en Brasil, puesto que estamos buscando para las enfermedades huérfanas y oncología, entonces solamente el 6% de estas moléculas tienen ese reembolso especialmente para oncologías, van a ser aquellas que tienen la compra central y vamos a ver cuánto de estas moléculas dependen del mercado privado, especialmente para las enfermedades oncológicas. Este 39% en Brasil, que quiere decir que no están disponibles, pero sí han sido aprobadas. No necesariamente es que nadie tenga acceso, especialmente en Brasil. Lo que quiere decir es que todavía no está incluida en el rol de NC. Muchas de estas moléculas tienen acceso privado, pero no es un acceso institucional privado. Como ya dije, vamos a ir caso por caso, especialmente en las obras sociales, nacionales o regionales. Y luego, una cuestión que va a ser interesante es ver cuánto el sistema privado qué tanto se está volviendo relevante el sistema privado en México. Entonces, aquí tienen SABI, después cambiaron y es como parte de lo que nosotros llamamos el Seguro Popular anterior, que se convirtió en bienestar. Entonces, cada vez más, debido a las restricciones, aún a nivel de acceso subnacional o aún en los estes locales, no están pudiendo garantizar este acceso amplio. Y vemos en México una gran cantidad de moléculas que están disponibles, más o menos 32% solo a través de las prepagadas. Y hasta este 23%, las moléculas que ya tienen la aprobación, pero algún tipo, todavía seguimos yendo caso a caso a través de las prepagadas en el mercado privado. Lo que también es interesante ver es ver a Ecuador, que tiene un número importante de subnacional. Restrictions that we saw on formula, remember. Son restricciones que hemos visto. También puede haber restricciones en el punto geográfico. No necesariamente todas las ciudades o todas las provincias tendrán acceso, particularmente en el área rural. Y también ser listados en el área formal no necesariamente implica el acceso, como es el caso de Brasil. Brasil tiene unas políticas de más de 180 días después de la decisión en términos de políticas y tienen que actualizar las directrices. Y esto quiere decir que los pacientes van a tener que hacer
compra, adquisición, y en otras regiones más amplias como México, podemos ver que hay un retraso adicional en que la molécula esté disponible en todo el país. No estamos cubriendo este tipo de restricción en términos de geográficos, pero esto tiende a ser regional. Esta discusión se da a nivel local. En México y en Colombia, a veces hacen estudios individuales localmente para adentrarse en estas conclusiones que vemos aquí, y vemos qué tan interesantes son estos estudios, porque esto es como un punto de partida para mirar a esto de forma regional, y luego localmente las asociaciones van a terminar adentrándose en las profundidades de las razones específicas para hacer esto. Esto es interesante. Esto es un nuevo análisis que desarrollamos comparando con el año pasado. Y recuerden, cuando hablo de 2014 a 2021, es el año en que la molécula fue aprobada por la FDA o la EMA. Y antes tenemos moléculas más antiguas y a la derecha tenemos las moléculas más recientes. Lo primero que vemos es que hubo una reducción en la cantidad de moléculas que fueron aprobadas. ¿Por qué? Porque toma tiempo llegar para generar asociaciones y tenemos que tomar en consideración el tiempo requerido para la aprobación normativa. Una cosa interesante es que en 2016 hubo una decaída en el número global de aprobaciones, especialmente si miramos o si vamos al sitio web de la FDA, podemos ver que definitivamente hubo una caída en la cantidad de moléculas que eran aprobadas por la FDA. Y esto es como un hecho específico para Latinoamérica. Y los diamantes en rosados son el número de moléculas que tienen aprobación regulatoria, al menos en un mercado en Latinoamérica, y las barras aquí llegan a la suma de las moléculas que tienen algún tipo de presencia. Y es claro que entre más vieja es una molécula como 2014 o 2015, mayor acceso amplio tendremos nacionalmente. Y a medida que las moléculas se hacen más jóvenes o más recientes, vamos a tener un mayor nivel de acceso que se relaciona con el eje privado. Aquí vemos la barra verde en proporción cayendo. Y particularmente cuando menciono los efectos del COVID, podemos ver cómo este número de 2020 a 2021 se cae muy fuertemente. Vimos aquí una especie de tendencia para el acceso y no tenemos ningún tipo de reembolso más que el out of pocket y las moléculas que se lanzaron durante la época de COVID, primero, porque son más recientes, toma más tiempo entrar en el mercado latinoamericano, y dos, puesto que se deberían evaluar estas moléculas, pero todo esto fue afectado por el COVID. Recuerden, en 2020, 2021, 2022. Los esfuerzos se concentraban en combatir el COVID. Y cuando miramos las líneas de tiempo, esto es importante de notar para Argentina y Costa Rica, porque nosotros recopilamos información sobre el estatus, si es reembolsado o no, pero también registramos las fechas, cuándo la molécula obtuvo una aprobación privada, cuándo la molécula fue lanzada. Entonces tenemos acceso
a la información que está disponible públicamente en sitios web, en el sitio de la CGS, incluso el sitio web de la Icontech y otros portales de información. Pero en algunos casos se marca la fecha misma en que la molécula se hizo disponible y esto a veces es difícil de encontrar. Entonces ahí tenemos que utilizar la información del fabricante, pero no necesariamente podemos contar con toda esta información. Hay 220 moléculas. Entonces cuando miramos aquí en en esta gráfica, ¿cómo se relaciona al comienzo hasta este punto? Este es el tiempo que pasa entre la aprobación de la FDA hacia una aprobación local. Vemos que típicamente Brasil es el más rápido y vemos que Argentina, Chile y México son como siempre una segunda ola. Lo que es interesante aquí es que cuando miramos a Colombia, recuerden que Colombia tiene el acceso mejor desarrollado en todos los mercados, particularmente por MIPRES, pero toma mucho tiempo para que una molécula pueda volver a otros mercados y que sea aprobada o esté disponible en Colombia, lo cual es diferente en Brasil. Ellos tienen un acceso nacional a través de Cornitec, pero obviamente Brasil y México son las economías más grandes de la región y por ello tienden a ser priorizadas en términos de cuándo va a llegar la molécula. Pero al mismo tiempo, vemos que Argentina y especialmente Costa Rica, que tienen economías más pequeñas, pero no menos importantes, toma un poco más tiempo en obtener el acceso. Para Argentina y para Costa Rica se tiene que tomar en consideración que estamos hablando del tiempo a que esté disponible. Entonces, acá los números son pequeños en Costa Rica y en Argentina porque la muestra que tenemos, la fecha que tenemos es baja. Entonces es importante mencionar esta excepción, que esto es influenciado por la muestra, el tamaño de la muestra. Pero si miramos Perú, Colombia y otros mercados, cuando la cantidad de casos en los que tenemos la fecha disponible es más alta y por lo tanto es más confiable la información. Es interesante cuando comparamos Brasil con Colombia, que vemos que Brasil tiene una línea de tiempo más corto para su aprobación, pero un tiempo más largo para obtener un reembolso, mientras que en Colombia es lo opuesto, un mayor tiempo para recibir la aprobación, mientras que es un tiempo más corto para obtener el acceso y el reembolso. Por diferentes situaciones, Brasil y Colombia, bueno, tienen un tiempo similar de reembolso y disponibilidad. Y si miramos a Chile y a México aquí, toma un tiempo ligeramente más alto que en Brasil, toma un cierto tiempo obtener la aprobación, pero cuando pasamos al nivel nacional, en reembolsos o en acceso, vemos que las líneas de tiempo también se alargan. Así que no necesariamente al mirar estos cuadros que nos muestran el acceso, no necesariamente esto representará en lo amarillo y en lo verde, no necesariamente representará el acceso, porque esto toma tiempo. Una comparación muy corta, recordemos esta gráfica que estábamos mirando en términos regionales. Cuando comparamos dos mercados, cuando comparamos con Colombia, vemos que la disponibilidad completa. Recordemos que en 2021 hubo un esfuerzo importante, pero vemos que a medida que se hacen más antiguas las moléculas, el número de moléculas aprobadas, como estos diamantes en rosado en Colombia, se reduce porque toma tiempo. Y esto es un punto importante al considerar las líneas de tiempo de aprobación del INVIMA, porque hay una caída aquí. Pero si miramos la misma gráfica para Brasil, vemos qué tan dependiente es Brasil en el mercado privado. Entonces, a pesar de que tenemos más moléculas
aprobadas. La línea punteada es muestra las moléculas aprobadas regionalmente, al menos en un mercado, y vemos que casi en todas las moléculas aprobadas en la región tienen algún tipo de aprobación en Brasil. Es decir, esta es la brecha que vemos entre el diamante rosado y la línea punteada. ¿No? Como el reembolso oncológico en Brasil para el entorno público es difícil. No hay compras simples, es difícil el acceso, pero también es una enfermedad rara y por lo tanto se concentró en medidas cautelares jurídicas. En algún momento el gobierno decidió gestionar esto con medidas cautelares y vemos que hay una muy baja porción del acceso en el verde y el amarillo en comparación con los privados. Así que esto es importante de ver. Y antes de que pasemos a preguntas, vamos a lanzar un informe, un white paper, que va a contener todos estos análisis y van a contar con no solo con estas diapositivas, sino también con todas las explicaciones, los matices que estamos explicando aquí, van a estar incluidos en este informe, en este white paper. Ya estamos avanzando del informe de 2014, donde no solo vamos a considerar medicamentos oncológicos, sino otro tipo de medicamentos también. ¿Por qué digo esto? Porque cuando miramos la disponibilidad de la oncología, y voy a dividir esto en oncología y enfermedades raras, y recordemos que para nuestra enfermedad, en nuestra cohorte de enfermedades raras y oncología, la enfermedad rara puede tener relación con la oncología o no, pero cuando estamos hablando de oncología, sí estamos hablando de la oncología misma. Entonces, vemos de las 130 moléculas aprobadas, solo algunas están aprobadas en Latinoamérica, porque obviamente estamos acá desagregando la cohorte, pero vemos qué tan dependientes son Brasil y Argentina sobre los privados. Y vemos que Chile está menos desarrollada en términos del acceso en comparación con el general. Por ejemplo, en Brasil, cuando miramos acceso, vemos una línea de tiempo mucho más larga para Brasil en comparación con la cohorte general, porque lo que es interesante ver es que para Chile la oncología se hace mucho más extensa en comparación con el promedio. Porque cuando miramos medicamentos para enfermedades huérfanas, vemos que Brasil se hace menos desarrollado en términos de estos medicamentos para enfermedades huérfanas, porque a pesar de que Brasil tiene regulaciones específicas para la aprobación de enfermedades raras, la herramienta circular 5, es interesante ver cómo Chile le va mejor en relación con la oncología y ver también cómo Colombia le va aún mejor en comparación con los otros mercados. Entonces, es cómo se ve una política específica para las enfermedades raras. México también desarrolló una política específica para enfermedades raras, que también se adentra un poco en la parte de evaluación. Y acá podemos ver en el cuadro que a pesar de que en el de calidad Chile era el último, es la influencia de de la política Ricardo Soto. Y en Brasil, que está en el tercer lugar en términos de los tiempos para las enfermedades raras, esto tiene que ver con la política para enfermedades raras y cómo la oncología influencia negativamente esto. Lo mismo pasa aquí para Costa Rica y para Argentina en términos de la muestra de moléculas sobre las que tenemos información. Te queda un minuto para terminar tu presentación. No, esta es la última diapositiva. Entonces, de lo que nos podemos llevar es que la disponibilidad actual de los medicamentos innovadores en Latinoamérica nos va a revelar su evolución con el paso de los años.
Lo otro es que usualmente hay algunas cosas que toman más tiempo, pero particularmente se toma más tiempo para oncología y enfermedades raras, porque estas son áreas terapéuticas mucho más complejas. Lo tercero es que estamos expandiendo esto para enfermedades raras. Y cuarto, hay oportunidades adicionales, particularmente para asociaciones médicas y terapéuticas, para adentrarse en las razones por qué el acceso toma más tiempo o por qué el reembolso no se está haciendo de forma íntegra. Entonces, acá tenemos algunas conclusiones con base en cómo funcionan los sistemas de salud, pero obviamente cada uno de estos estudios puede hacerse más refinado cada vez. Finalmente, acá es donde estamos. Vamos a publicar un informe final. Ya hemos iniciado la edición para 2024 en la recopilación de información. Esto era lo que yo tenía que contarlos. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y si quieren enviar preguntas, podemos responder preguntas en portugués, español, inglés y muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. Al principio a Francisca Rodríguez para que modere el siguiente panel. Francisca, por favor. Muchas gracias, Janet. Y quiero agradecer a André y a Oscar por su presentación y por el estudio, ya la segunda versión del Weight Indicator. Y muchas gracias también por invitarme a moderar este panel. Quiero invitar a Diego Guarín y a Lynn Silva, que nos acompañan hoy día en el panel de discusión. Diego y Aline. Hola, Lynn. Hola, Francisca. Hola, Diego. Hola. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de la segunda versión del Weight Indicator. Primero, bueno, podemos ver algunas conclusiones relevantes respecto a la presentación que hizo Oscar y André. Y la verdad es que hay muchos puntos que llaman la atención, ¿no? Que podríamos haberlos esperado. Sabemos que en la región hay una brecha respecto al acceso a la innovación con países más desarrollados, pero hay muchos puntos que a pesar de eso, de lo que nosotros podríamos haber pensado respecto a estos resultados, llaman la atención y vemos relevantes inequidades, no solamente entre los países de la región, sino que también en los mismos países, sobre todo cuando vemos el sistema público y privado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Aline, me gustaría comenzar contigo. Considerando tu perspectiva que es única, ¿no? Teniendo esta visión desde la academia y también como representante de pacientes, ¿cuáles crees que son los puntos clave que deben ser tomados en consideración, tanto por tomadores de decisión como por los diferentes actores del sistema de salud, para poder impulsar no solamente una mejora en el acceso a medicamentos innovadores en oncológicos y en enfermedades raras, sino que también en los tiempos, ¿no? Que es uno de los puntos que creo que han sido cruciales en los resultados que presentaron André y Oscar. Gracias, Francisca. Gracias, André, por tu presentación y Farmanis por la invitación. Voy a hablar portugués. Eu acho que esses resultados... Bueno, yo creo que estos resultados fueron increíbles. Andrés pasó un preview del white paper y es un estudio increíble que nos trae muchísimo valor para ayudar en las tomadas de decisiones. Yo también miré los estudios de Europa de 2022 y yo vi que la espera más o menos es de 517 días, mientras que este estudio trae una expectativa de 3 veces más días. Entonces, vemos que es el tiempo que el paciente debe esperar en esta región. A pesar de que no soy una paciente de enfermedad rara, soy de oncología. Entonces, este es un estudio que tiene muchísimo valor y de gran importancia para mí como paciente. Pero mirando otra perspectiva de la ATS, de alguien que también ha trabajado en el gobierno como tomadora de decisión,
yo veo que la importancia del monitoreo de la parte tecnológica aquí. Entonces, si hacemos este monitoreo y, y uno se prepara para las tecnologías que están llegando, que están incorporándose en regiones más avanzadas como Europa o América del Norte, entonces podemos prepararnos muchísimo mejor. Entonces, es muy importante. Y yo como tomadora de decisión, me gustaría enfatizar esta parte, esta importancia de todo eso, de todas las agencias de América Latina y la necesidad para concretar más estudios. Los tomadores necesitan los estudios y de evidencias para tomar las decisiones. Entonces, la industria, la academia, estamos preparándonos y tenemos que continuar continuar a buscar más evidencias para tomar las decisiones y que sea una evidencia más flexible, como la gente, la industria necesita trabajar para producción de evidencias. Por otro lado, las agencias y tomadores de decisiones, agencias de pruebas, deben ser un poco más flexibles para aceptar estas evidencias, principalmente en se tratando de enfermedades raras. Entonces, tenemos que analizar los criterios, PRONs. Entonces, los estudios que analizan todo que es reportado por los pacientes y esa es una necesidad que tenemos, adaptar los procesos para tomar decisiones, involucrar los pacientes. Cuanto más se involucran desde el principio, los inicios, en los estadios iniciales, necesitamos reforzar la necesidad para atraer los pacientes con una única perspectiva que agregan, complementan las evidencias. Y también es importante traer esta participación e involucrar desde el inicio de los procesos, incluso la parte de reglamentación de los pacientes como evidencia y estudios. La participación de los pacientes en los estudios y la investigación clínica no es solamente ahí, debemos traerlo como un socio para nosotros, que es lo que realmente vemos aquí en Canadá, Inglaterra, los pacientes como socios de esto. Estos son los principales puntos. No voy a quitar más tiempo de ustedes. Son las sugerencias que yo tuve de este estudio. Muchas gracias, Aline. Y claro que creo que muestras puntos muy relevantes que es tener evidencia, ¿no? Poder ir mostrando finalmente cómo estamos como región para ir generando data que permita también hacer cambios respecto a la realidad que hoy vivimos en dos áreas terapéuticas que son tan relevantes desde el punto de vista de la epidemiología, ¿no? El cáncer, primera, segunda causa de muerte en los países de la región, y enfermedades raras que son enfermedades que han sido desatendidas por muchos años y que finalmente hoy día representan parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, desde esa mirada, Diego, pensando en las estrategias, ¿no? El cómo tenemos que avanzar. Desde tu rol clave, no solamente desde tu visión de la industria farmacéutica, sino como un representante en eSport, todo el trabajo que has realizado en eSport y también en generar este indicador para la región. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Y especialmente pensando en las inequidades que se presentan y desde ese punto de vista, en estos aspectos que llaman tu atención respecto a los resultados del White Indicator, ¿cuáles son factores claves que deberían ser considerados para generar estrategias para mejorar el acceso a la innovación, un acceso temprano a la innovación para la región? Ok, gracias. Sí, gracias a todos por estar conectados. Vamos a quedarnos unos minutos adicionales, ¿cierto? Para poder Sí, probablemente unos 5 minutos Exacto. adicionales. Entonces voy a hacer, porque la presentación va a estar disponible, va a haber un anuncio que hace FIFARMA con el reporte en inglés, luego viene en español y portugués y van a tener el deck completo, que son como 80, 90 slides. Van a poder, digamos, como ir más a profundidad en este reporte. Cuando hablamos del país, y qué pena, Francisca, entiendo tu pregunta, pero veo desde el chat ¿cómo podemos comparar esto entre países? Es complejo entre países de Latinoamérica comparar porque existen diferentes, digamos, fuentes de información, ¿cierto? Lo que se hizo en este estudio es que se contactó a quien producía la tecnología, que es quien más sabe, ¿cierto?, de cuándo se sometió a una agencia
el medicamento, en esa indicación, cuándo fue la aprobación regulatoria, si está o no en un formulario, y se contactaron también a las asociaciones de empresas farmacéuticas de cada país. ¿Ok? Ese es un tema importante que ustedes conozcan. Entonces, la información es fuentes públicas, fuentes propietarias o sindicadas de IQVIA y las asociaciones locales más las empresas. Dos, si ustedes quieren comparar, lo que pueden hacer, mi sugerencia es que miren el reporte del WAIT 2022 para América Latina, que fue el primer reporte que se hizo con esta metodología, y el del 2023, donde van a poder ver qué ocurrió con esos productos que se habían incluido inicialmente del 2014 al 2021, porque se completó más información, y van a poder ver con los productos nuevos que van del 2015 al 2022. ¿Ok? Entonces, comparación entre países es de nuevo compleja, tiene muchos retos. Comparación del mismo país, creo que van a haber cosas interesantes. La pandemia obviamente afectó el tema regulatorio, ¿cierto? Y sabemos que hay agencias regulatorias mucho más rápidas que otras en cuanto a su aprobación, ¿cierto? Ese es un punto. Y dos, tenemos países en donde la aprobación de reembolso a nivel nacional es rápido, relativamente como puede ser en Colombia, pero donde su aprobación regulatoria es muy larga, entonces, o sea, es muy retrasada. Ahí ustedes van a poder ver diferentes temas, y hay un white paper, un documento que también está liberándose conjunto con esta presentación, en la cual se tratan de explicar o se tratan de compartir algunas de las explicaciones para esto. No siempre es la agencia, o sea, no siempre es la agencia la que no tiene un buen proceso o una capacidad técnica. Puede ser también que la empresa, especialmente empresas que tienen medicamentos en enfermedades huérfanas y que no tienen una presencia en la región, no haya, digamos, como sometido a la agencia el producto, y por eso, digamos, los tiempos de aprobación pueden ser más largos versus la FDA. Y con esto paro, Francisca, porque para que puedas hacer otra última pregunta si quieres. Sí, muchas gracias, Diego, por la aclaración. Les comento que acaban de subir en el chat el link para acceder al white paper, que ya está disponible en las páginas de FIFARM. Bueno, les quiero hacer una última pregunta a los dos. Nos quedan aún 3 minutos, así que los voy a aprovechar. Aline, pensando que este es un indicador que queremos ir generando de manera anual, ¿no? Y que ya en Europa está desde el año 2004 y lleva muchas versiones. ¿Cómo crees que pudiéramos o qué análisis podríamos agregar a este indicador, y cómo podemos mejorar el indicador para que sea un insumo clave para la toma de decisión en cada uno de los países de la región? Olha, essa é uma ótima pergunta, Francisca. Esa es una excelente pregunta, Francisca. ¿Cómo mejorar ese indicador? Mira, yo creo que debería conversar con André y con su socio, que fueron los que hicieron este estudio, ¿no? Para que podamos entre todos intentar hacer con que esto sea más amplio, el indicador, y que podamos incluir otros países, ¿no? Pero la verdad es que no sé responderte exactamente cómo podríamos mejorar. Pudiera ser incluir más países, esa sería una respuesta posible, pero creo que es bien complejo, como ya se dijo acá, comparar países con sistemas tan distintos, ¿no? Pero la región de América Latina, ustedes saben, tiene muchas disparidades, y por eso quisiera escuchar más a Andrés y discutir un poco más sobre esto. Un poco tomando en consideración la pregunta anterior, no en los aspectos metodológicos, las mejoras metodológicas que, como comenta Diego, ¿no? Es muy difícil comparar, y como comentas tú también, hay una iniquidad relevante en los sistemas de salud de la región. Pero ¿qué puntos para ti son los más importantes de mostrar en la región para generar quizás una alianza, ¿no es cierto?, entre diferentes actores para poder generar estrategias que permitan mejorar el acceso? Perfeito. Eu acho que a Sí, colaboração é yo creo que la colaboración siempre es un punto muy importante. Es decir, traer a las agencias regulatorias, las que toman decisiones junto con nosotros,
Y cuando nosotros unimos a diferentes actores y los aproximamos a nosotros, la posibilidad de que eso se implemente, que se tome realmente en cuenta, es mucho mayor. Y creo que probablemente ustedes están haciendo esto. Y yo cuando hice un estudio con FIFARMA también intentamos incluir a esos tomadores de decisión, invitarlos para formar parte del alcance, preguntarles qué necesitan, cuál es la necesidad de ellos, para que tengamos más posibilidades de que todo esto se tome en cuenta. Por ejemplo, actualmente soy co-chair en el grupo de pacientes y tenemos un nuevo grupo de interés que es el de enfermedades raras, que lo están haciendo la Karen Feinse ahora. Y ellos tienen diferentes proyectos para estudiar enfermedades raras. Y una de las cosas que nosotros hemos discutido y que Iker ha apuntado es incluir a los tomadores de decisión, incluirlos en esos proyectos, por lo menos uno de cada agencia, para que realmente podamos tener acceso y podamos tener alguna penetración en esas asociaciones. Y creo que esa participación de ellos es muy importante para que realmente generemos un impacto. Relevante, ¿no? Incluir a tomadores de decisión en la parte inicial de los procesos y también a los representantes de pacientes, ¿no? Yo creo que es un aspecto muy interesante como para pensar en el próximo indicador. Y por último, Diego, estamos pasados ya de los 5 minutos que habíamos comentado, pero solamente en un minuto, de manera muy breve. ¿Cuáles son para ti los puntos fundamentales en los que nosotros debemos considerar para generar estrategias y para sensibilizar respecto a los resultados que está mostrando Weight Indicator? O sea, pienso que tienen que estar a la espera, vamos a hacer eventos locales, ¿cierto? Con cada cámara, con actores de cada país para poder realmente discutir. Entonces creo que eso es lo importante, ¿cierto? Esto es como una visión general regional del estudio, tratando de comparar con lo que habíamos hecho de línea de base, pero ahora lo que viene es poder hacer esto a nivel local y tener las discusiones con todos los actores, los pacientes, los pagadores, los reguladores, el gobierno, tomadores de decisión, la industria, los médicos. Creo que ahí es donde va a poder ser más útil este tipo de información para buscar cómo podemos mejorar. Creo que todos queremos que los pacientes tengan acceso a la innovación y que sea algo sostenible con el sistema de salud, ¿cierto? Y es como mi mensaje final. Gracias. Súper. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a Lynn por sus comentarios. Nuevamente a Andrea, a Oscar. Y dejo a Janet para que dé las palabras finales. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también en la presentación del estudio. Gracias, Francisca. La verdad, tuvimos más de 190 personas conectadas y creo que eso muestra que hay mucho interés por este tipo de información, de datos. El trabajo, yo digo que apenas empieza, porque tal como decía Diego, ahora la tarea es que esto se analice en cada país y que en conjunto todos los actores de los sistemas de salud en cada país también puedan encontrar soluciones para abordar de alguna manera los desafíos que se ven reflejados en este estudio. El white paper, como mencionaste, ya está disponible en la página de FIFARMA en inglés. La próxima semana lo tendremos en portugués y en español para que también todos lo puedan revisar. Nuevamente, gracias, Diego, Aline, Francisca. Gracias, Andrea, Oscar, por las presentaciones. Gracias a ISPOR por siempre ser maravillosos partners, maravillosos socios para este tipo de encuentros. Y nos vemos en la tercera versión. Ya estamos empezando el proceso para poder seguir en esta tarea, que es una tarea al final de todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Gracias.